Bienvenidos a Relatos de la Noche. Hola, ¿qué tal, comunidad? Espero que logren terminar la historia de hoy. Espero que el miedo no les haga abandonarla porque, créanme, tendrán su recompensa al final de ella. Paranormal o no, quizás a ustedes les va a tocar juzgarlo, y es que aunque es difícil de creer, hay algo extraño en ella que la hace misteriosamente posible, misteriosamente real, si quieren. Si decides no escucharla, si prefieres dormir tranquilamente esta noche, esta es tu última oportunidad. Puedes irte y volver en el siguiente episodio, no hay problema. Puedes buscar otro tipo de contenido que te mantenga tranquilo y en calma. Pero si decides quedarte aquí, es bajo tu responsabilidad. ¿Listo? ¿Lista? Es hora de apagar la luz y dejarte llevar. Ya estás entrando en los siguientes relatos de la noche. Gracias por escucharme, comunidad. Mi nombre, como le dije a Uriel, prefiero dejarlo oculto por ahora. Yo comparto mi historia con la esperanza de que la escuche la comunidad, y creo que debo contarla en 3 capítulos. Sin embargo, esa es solo una sugerencia. Por favor, cuéntenla de la forma en que ustedes consideren conveniente. Esta es la historia de Monstruo. Una historia, una leyenda que he vivido de cerca, sobre todo últimamente. Como toda mi familia, como todos por aquí. Pero para empezar a contarla hay que ir atrás 80 años, cuando mi abuelo era apenas un niño. Yo no lo conocí. Lo que estoy a punto de contarles fue lo que me contó mi padre. Este es el inicio de la leyenda. Capítulo 1. Niño monstruo. Era el año 1944 y la colonia donde vivía mi abuelo estaba tan alejada del bullicio del centro de la ciudad que a veces, incluso en aquel entonces, decía el abuelo, parecía un lugar olvidado en el tiempo. Las calles eran de tierra y las casas modestas, pero estaban rodeadas de jardines salvajes que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Los niños como mi abuelo caminaban varios kilómetros hasta la escuela todos los días, riendo y jugando mientras cruzaban los caminos polvorientos. Había una casa en particular que siempre llamaba la atención de los niños. Era una vieja casona con muros de piedra ennegrecidos por los años y un jardín que parecía más bien un pequeño bosque. En esa casa vivía un niño muy extraño, al que todos llamaban Niño Monstruo. Nadie sabía su verdadero nombre. Era una figura solitaria que siempre estaba en el jardín, pero nunca jugaba con otros niños. Casi siempre llevaba una máscara de tela que solo dejaba ver sus ojos oscuros, su pelo largo y enmarañado. A veces se ponía una sábana entera, muy sucia, que lo cubría todo, y a la que solo le había hecho un par de hoyos para ver, como un fantasma. Tenía 11 años, según los rumores, pero su estatura superaba incluso la del hermano mayor del abuelo, que tenía 15 y ya iba a la secundaria. El niño monstruo nunca hablaba. Mi abuelo y sus amigos a veces intentaban saludarlo cuando pasaban, pero él solo los miraba en silencio, pegándose a la reja como una sombra inquietante. Había algo en esos ojos que hacía que todos se sintieran incómodos, una especie de tristeza y rabia contenidas que nadie entendía realmente. Los niños evitaban esa casa, excepto cuando pasaban por ahí en grupo, riéndose nerviosamente y esperando no ver a la figura solitaria detrás de la reja. Un día, al volver de la escuela, mi abuelo y sus amigos notaron algo extraño. El jardín del niño monstruo estaba vacío, y las rejas que lo rodeaban estaban dobladas, rotas. Había un aire de inquietud en la colonia, y pronto supieron el porqué. Un niño del vecindario, uno que siempre se burlaba del niño monstruo, había desaparecido junto a sus padres. Este niño de solo 8 años solía pararse frente a la reja del jardín para molestar al niño monstruo, enseñándole golosinas y juguetes que luego alejaba de su alcance, riéndose cruelmente. La historia que se contaba era aterradora. En un arranque de furia, finalmente, el niño monstruo reaccionó. En un momento, en un instante, como un animal salvaje que ha tenido suficiente,
Dicen que agarró al pequeño por la camisa, que lo jaló hacia las rejas con tanta fuerza que casi lo metió al jardín a través de la reja, fracturándole la clavícula como si fuera de madera vieja, carcomida, que se la había hecho pedazos. Los padres de ese niño provocador habían encontrado la escena, atraídos por sus gritos, y la madre del niño monstruo salió de la casa gritando de horror ante lo que veía, ante lo que había provocado su hijo. Como pudo, logró hacer que soltara al chiquillo de afuera con la mitad del cuerpo ya adentro, ese que no dejaba de gritar, que se había hecho del baño entre el miedo y el dolor. En medio del caos, el niño monstruo había escapado. Salió corriendo y absolutamente nadie pudo alcanzarlo, o nadie quiso hacerlo. Nadie sabía dónde estaba, y su desaparición llenó de miedo a todos en la colonia. Con esa fuerza, con esa locura, y habiendo despertado a la violencia, nadie sabía de qué sería capaz. Hubo quien dijo que se reía mientras jalaba al niño hacia adentro a través de las rejas, que se carcajeaba al escuchar los huesos romperse. Esa noche mi abuelo no pudo dormir. Las sombras de los árboles parecían cobrar vida afuera de su ventana, y cada pequeño ruido le hacía saltar el corazón en el pecho. La figura solitaria del niño monstruo, con su máscara de tela y sus ojos tristes, lo perseguía en sus pensamientos. ¿Dónde estaría ahora? ¿Qué estaría haciendo? Iba a buscar a todos aquellos que sentía que en algún momento se habían burlado de él. Meses después, una noche, mi abuelo fue despertado de golpe. Su hermana menor, Conchita, estaba parada en la oscuridad de su recámara, con los ojos llenos de miedo. «Hay un monstruo en la ventana», susurró ella. Mi abuelo, aún adormilado, se levantó deprisa y fue a ver la ventana. No había nada ahí, solo la oscuridad y el murmullo lejano de la noche. Le pidió a Conchita que describiera lo que había visto. La niña, temblando, le contó que el monstruo estaba observando hacia adentro, desde el cerco del jardín. Dijo que tenía el pelo largo y era alto, como su papá, pero que tenía los ojos de un niño. Su nariz colgaba, dijo Conchita con la voz quebrada, como si estuviera derretida. Era muy larga y muy delgada. Colgaba un par de centímetros por debajo de su boca. El abuelo sintió un escalofrío que recorría su espalda, aunque ese último detalle parecía más venir de la imaginación de la niña. De todas formas, tomó una linterna y salió al jardín decidido a revisar. Caminó con cuidado, sus pies haciendo crujir la hierba seca en sus pasos. Se asomó por el cerco detrás del cual su hermana había visto aquella figura horrenda, y allí, a la distancia, vio una figura caminando lentamente por la calle solitaria de la madrugada, alejándose, arrastrando algo, una sábana sucia. Esa figura, aunque más alta y delgada de lo que recordaba, era inconfundible. El niño monstruo había vuelto. Sus movimientos eran torpes, y la luna llena iluminó brevemente su rostro deformado, antes de que desapareciera en las sombras de la colonia. Mi abuelo supo en ese instante que el terror no había terminado, y que las pesadillas de su niñez estaban destinadas a perseguirlo por mucho tiempo. El misterio del niño monstruo quedó grabado en la memoria de mi abuelo, una sombra persistente en los años de su juventud. Nadie volvió a ver al niño monstruo, pero su presencia se sentía en cada rincón de la colonia. Capítulo 2. La historia de mi padre. Esta historia continuó 30 años después, en 1974. Mi papá, entonces un niño de 10 años, había crecido en la misma colonia que su padre, aprendiendo a vivir con sus leyendas y secretos. La más importante de todas era la de el monstruo, un ser que se mencionaba en susurros y que, con el tiempo, se había convertido en una parte importante del folclore local, de las historias del barrio. Unos lo describían como un hombre muy alto. Algunos decían que medía alrededor de 1,90, mientras que otros afirmaban que su altura era descomunal,
inhumana, llegando a los 2 metros y 30 centímetros, que tenía muy poco pelo, pero ese poco que tenía era extremadamente largo. Siempre llevaba una máscara de tela que solo dejaba ver sus ojos, que parecían ennegrecidos por el tiempo y el sufrimiento. Mi papá siempre creyó que se trataba de una leyenda, una historia para asustar a los niños y mantenerlos alejados de ciertos lugares después del anochecer. Pero su percepción cambió aquella noche, la noche en que intentó escapar de casa. Había habido una discusión muy fuerte, y mi papá, con el temperamento impulsivo de un niño, decidió que ya no podía soportar más. Tomó una mochila pequeña, metió algunas prendas y algo de comida y esperó a que todos se durmieran. Luego, con mucho sigilo, se deslizó fuera de la casa. La noche era oscura y la luna apenas iluminaba el camino. Mi papá avanzaba con pasos rápidos, decidido a dejar atrás lo que sentía como un encierro, como una vida triste. Las sombras de los árboles se alargaban en la oscuridad, creando formas fantasmales que parecían moverse con el viento. Caminó durante lo que le parecieron horas, hasta que llegó al viejo camino de piedra que llevaba a la parte más alejada de la colonia, a la parte más vieja. Ahí, donde las luces de las casas se desvanecían y el silencio se hacía todavía más profundo, escuchó un ruido que lo hizo detenerse en seco. Un crujido de ramas, seguido de una especie de susurro que parecía arrastrarse con el viento. Mi papá giró la cabeza, buscando el origen del sonido, y entonces lo vio. A la distancia, una figura alta y torpe se movía entre los árboles, como saliendo de un escondite. Era demasiado alto para ser un hombre normal, y su andar era torcido, casi antinatural, como si no supiera caminar. El poco cabello que tenía se agitaba como hilos en el aire, y aunque había luna llena, esta figura estaba entre la oscuridad de los árboles. No alcanzaba a ver su rostro, no alcanzaba a ver si llevaba aquella legendaria máscara de tela. El corazón de mi papá comenzó a latir con tanta fuerza que sintió que podía darle un paro cardíaco. Las historias que había oído cobraron vida en su mente, todas, de repente, y la figura ante él parecía encajar perfectamente con ellas, con la figura del monstruo. Sin saber qué hacer, retrocedió lentamente, esperando que la figura no lo hubiera visto. Pero el monstruo se detuvo, levantó la cabeza y sus ojos, ennegrecidos y profundos, se encontraron con los de mi papá. El miedo recorrió su cuerpo en una descarga de adrenalina y por un momento quedó paralizado por ese terror. La figura comenzó a moverse hacia él. Sus pasos resonaron en la quietud de la noche. Mi papá se dio media vuelta y corrió tan rápido como pudo sin mirar atrás. Los sonidos de su corazón, sus propios pasos y su respiración agitada eran lo único que podía escuchar. Ya no sabía si el monstruo lo seguía, pero no se atrevía a detenerse, no se atrevía ni siquiera a voltear. Mientras corría se dio cuenta de que no tenía la fuerza ni la velocidad para alcanzar a volver a casa sin que el monstruo lo atrapara. Desesperado comenzó a pensar en qué podía hacer. Miró a su alrededor, buscando casas donde pudiera esconderse, pero no había ni una sola luz prendida, ni una sola señal de vida en su camino. Finalmente, a lo lejos, alcanzó a ver un pequeño carrito siendo empujado por una figura delgada y otra más a 4 patas que lo seguía. Corrió hacia ellos con todas sus fuerzas, y al acercarse vio que era un jovencito que no llegaba a los 15 años, empujando un carrito de hot dogs después de la poca venta del día. Lo seguía su perro, un animalito callejero tan flaco como su dueño, un perrito de la calle al que el chico había refugiado. Mi papá les pidió ayuda con la voz entrecortada por el miedo y el cansancio. El joven vendedor miró sobre el hombro de mi padre. Vio aquella figura alta acercándose y dejó allí el carrito. Con un chiflido pidió al perro que lo siguiera y mi papá hizo lo mismo.
Corrieron los tres juntos hasta un terreno baldío totalmente oscuro. Mi papá le dijo al joven que no estarían a salvo ahí, pero él le respondió que si esa cosa iba tras ellos, no estarían a salvo en ningún lugar. Tenían que confiar en que él no los descubriera, que no se imaginara que iban a esconderse ahí, a su alcance, casi a plena vista. Se metieron entre unos arbustos y se cubrieron con cartones húmedos por las lluvias de los días anteriores. A pesar de la oscuridad, pudieron notar aquella figura enorme caminando por la calle y luego voltear hacia su dirección, como si pudiera olerlos, como si pudiera sentirlos. Aquella figura comenzó a levantar cartones, buscándolos. Mi papá no dejaba de verlo. Era muy alto y estaba en los huesos. Parecía un cadáver andando. Parecía un fantasma, pero aquel olor espantoso que se encajaba en la nariz de mi papá le hacía saber que nada de eso era un sueño, ni una visión. Le hacía saber que todo estaba sucediendo. Cuando estaba a punto de llegar a ellos, el muchacho le dio una señal al perro, que salió corriendo de ahí. El monstruo corrió tras él. Después de unos segundos, mi papá y el joven salieron de entre los arbustos. Mi papá le preguntó por su perro y el muchacho le dijo que estaría bien, que aquella cosa nunca lo había alcanzado y que ya encontraría el camino a casa, como siempre, que siempre le ayudaba a escaparse de él. El joven simplemente volvió a su carrito y se dispuso a seguir su camino, en dirección contraria a la casa de mi padre. Le preguntó si eso era el monstruo. El muchacho le respondió: es lo que queda de él. El monstruo se murió hace tiempo, hace mucho. Mi papá lo vio. Encontraron su cuerpezote cerca del camino de tierra, donde termina la colonia, a medio enterrar, pero por el tiempo. Ya estaba seco, pero se podía reconocer y se lo entregaron a su mamá. Dicen que lo enterró. Esto que anda aquí, quién sabe qué sea. Lo que queda del monstruo, o lo que siempre fue en realidad. Su esencia, la maldad. Capítulo 3. Monstruo. Yo regresé a la casa de mis papás con 30 años, recién divorciado y cargando el peso de una vida que parecía desmoronarse. La colonia, alguna vez llena de vida, ahora estaba casi desierta. Las casas antaño llenas de risas y conversaciones ahora permanecían en un silencio sepulcral. La soledad que se respiraba era abrumadora, como la mía, como la que yo estaba viviendo. Quizás por eso regresé aquí. Algunos decían que la gente se había ido por la violencia, pero otros hablaban de presencias que hacían imposible caminar de noche, de sombras que se movían por las calles vacías. La casa de enfrente, por ejemplo, estaba vacía. Los vidrios rotos y las paredes descarapeladas, mostrando su material original, eran testigos del abandono. Pero cada noche se escuchaba un ruido incesante que salía de ella. El sonido de una vieja canción. Me parecía familiar, aunque no lograba recordar de dónde. Quizás siempre estaba ahí, durante el día también, pero como yo solo llegaba a dormir, ese sonido se hacía presente en medio del silencio de la calle. La melodía era inquietante, una especie de música antigua que se repetía en un bucle interminable. Pasé varias noches en vela, tratando de ignorar la música, pero la curiosidad y el miedo crecían en mí, una mezcla que me carcomía por dentro. Finalmente, una noche, la determinación pudo más que el temor. La determinación y la curiosidad. Decidí ir a ver de qué se trataba. Crucé la calle con el corazón latiendo fuerte en mi pecho. Cada paso, en mi mente, resonaba por toda la calle en esa noche tan pero tan silenciosa.
La puerta de la casa de enfrente estaba entreabierta. Empujé con cuidado y entré. Un olor a humedad y descomposición me golpeó, haciendo que mi estómago se revolviera. Las paredes estaban cubiertas de moho y suciedad, y el piso crujía bajo mis pies. Exploré la casa con cautela, iluminando el camino con la linterna de mi celular. Encontré señales muy claras de que alguien habitaba ahí clandestinamente. Había restos de comida, mantas sucias y ropa tirada por el suelo. Pero lo que más me perturbó fueron las manchas de sangre seca y los huesos esparcidos por el lugar. Rezaba para que fueran de animales, pero en el fondo de mi mente una voz me decía que no era así. Mientras intentaba asimilar lo que veía, escuché pasos acercándose por la parte de atrás. Mi corazón se aceleró y sin pensarlo 2 veces salí corriendo de vuelta a mi casa. Crucé la calle y entré corriendo. Me escondí tras la puerta temblando de miedo, con la certeza de que algo o alguien habitaba ahí enfrente, cerca de mí, que estábamos a unos metros de distancia, que había algo horrible a unos metros de distancia. Las noches siguientes intenté ignorar la música. Intenté no asomarme por la ventana. Pero una noche, los ladridos de los perros a lo lejos me hicieron ir a asomarme. Lo que vi me dejó sin aliento. Una figura enorme, definitivamente pasando los 2 metros, muy delgada y llevando un bulto grande a cuestas. Una bolsa que se veía pequeña en comparación con esa figura, pero que parecía pesada. Algo en mi interior me dijo que era él, el monstruo. Por un momento esa figura se detuvo y volteó hacia mi ventana, como si pudiera verme. Sentí un frío helado recorriéndome la espina dorsal. Cerré todo de golpe y me escondí en el rincón más oscuro de mi casa. Llamé a la policía para reportar lo que acababa de ver, para reportar algo extraño, pero pasaron horas y no llegaron. Y cada segundo que pasaba se sentía eterno. Mi mente jugaba trucos, imaginando al monstruo, acechando afuera de mi casa, esperando el momento adecuado para entrar. Finalmente el teléfono sonó a las 3 de la mañana. Apenas había logrado dormirme cuando me despertó. Era Aimé, mi hermana. Tenía años sin hablar con ella. Ni siquiera me contestó cuando le platiqué que me estaba divorciando. Me preguntó si siempre sí me había ido a vivir a nuestra casa de la infancia, a casa de nuestros papás. Le dije que sí, que ahí estaba en ese momento. Aimé me contó que acababa de tener un sueño terrible. En él, ella despertaba en el cuarto que compartimos cuando éramos niños, en esa casa donde yo estaba. Dijo que se levantaba y veía a una criatura horrible detrás del cerco, a través de la ventana, mirando hacia adentro, con una furia indescriptible en sus ojos. ¿Te acuerdas de lo que nos contaba mi papá para que nos saliéramos en la noche? De esta leyenda, de este cuento, ¿cómo se llamaba? El monstruo, respondí, sintiendo un escalofrío que me recorría. Sí, ese. Soñé exactamente con eso, con algo que se veía como lo que siempre imaginé. Le dije que todo estaba bien y colgué, pero no pude evitar tomar en serio su sueño. No pude evitar dirigirme hacia esa habitación, la pequeña, la que había sido mía por tanto tiempo. Abrí la cortina esperando que todo fuera solo eso, un sueño, que no estuviera ahí detrás del cerco, el monstruo mirándose a la ventana, como en la historia de mi abuelo, como en mis pesadillas de niño. Y en lugar de hacerlo lentamente, en lugar de esperar, simplemente la abrí de golpe. Abrí la cortina de par en par. Lo que vi fue horrible. Aquel rostro viejo, flaco, como si se tratara de un muerto en vida, completamente deforme, con esa nariz extremadamente larga, monstruosamente deforme y llena de costras. Aquel rostro estaba pegado en la ventana,
con esos ojos llenos de un odio tan profundo que parecían un par de pozos sin fondo. Estaba pegado a la ventana. El monstruo estaba intentando entrar. Corrí a esconderme, pero antes de que pudiera hacerlo, escuché el sonido de una patrulla aproximándose por fin. Salí corriendo a advertirles. Les dije que un hombre peligroso estaba intentando entrar. Al principio no me tomaron en serio, pude verlo, pero cuando describí al monstruo, sus rostros cambiaron, como si ya hubieran escuchado esa descripción antes. Me pidieron que subiera a la patrulla y con sus armas en mano fueron a revisar, pero no encontraron nada. Llegaron 4 patrullas más y revisaron de arriba abajo la casa de enfrente. No me dijeron qué hallaron, pero poco después llegó el servicio médico forense. Por la mañana, cuando me fui a trabajar, las patrullas seguían ahí. Sigo viviendo en la casa de mis padres, y aunque ya no se escucha la música, algo me dice que eso, el monstruo o lo que sea, sigue muy cerca. No sé si alguna vez podré dejar atrás el miedo, pero cada noche cierro bien las ventanas y las puertas, esperando que las historias de mi familia sean solo eso, historias. Sin embargo, la sensación de que el monstruo aún ronda por la colonia nunca desaparece. Ahora entiendo por qué tanta gente se ha marchado. Las sombras parecen más largas ahí. Los ruidos de las noches son más intensos y cada vez que escucho un crujido o algo que me parece un susurro a lo lejos, mi corazón se acelera, recordándome que algunas leyendas son más reales de lo que quiero creer. Aquella noche, uno de los policías que había respondido a mi llamada se quedó un poco más conmigo, cuando el resto estaba dentro de la casa de enfrente. Me miró con una mezcla de compasión y seriedad. Se presentó como el oficial Gómez. Después de unos momentos de silencio incómodo, comenzó a contarme una historia. Hace algunos años, joven, mi compañero y yo estábamos patrullando esta misma zona. Es más, creo que era esta calle. Era una noche tranquila como cualquier otra. Aquí no pasa mucho, hasta que vimos a un joven corriendo por la calle, claramente asustado. Prendimos la torreta y corrió hacia nosotros pidiendo ayuda. Nos contó que había tenido un encuentro terrible con algo que coincidía con la descripción que usted nos dio esta noche. Yo estaba en silencio, escuchando atentamente al policía que siguió. El joven nos dijo que había visto a un hombre alto, desgarbado, caminando muy torpe, con una nariz muy larga que le pasaba la boca y ojos oscuros que parecían vacíos. Nos contó que esa figura lo había seguido y que solo había logrado escapar porque el hombre parecía moverse lentamente, como si tuviera muchas dificultades para caminar. Lo llevamos a su casa, el pobre, y nos quedamos vigilando hasta que se calmó. Nunca vimos al hombre que describió, pero la historia se quedó conmigo, sobre todo porque no pasa mucho tiempo para que alguien más de vez en cuando venga y nos diga exactamente la misma historia. Que ese hombre andaba rondando, que se asomó por sus casas, que los correteó por la noche. Nosotros nomás no lo hemos visto. El oficial Gómez suspiró, mirando hacia la casa de enfrente. Mire, joven, algunos policías de la zona creen que es solo una leyenda, una historia para asustar a los novatos, pero hay otros como yo que piensan que puede haber algo más. Hay demasiadas coincidencias, ¿no cree? Demasiadas historias muy similares. Le agradecí por contarme su experiencia, sintiendo una extraña mezcla de alivio y de terror. Y es que no estaba solo en mi miedo, pero eso no lo hacía menos peligroso. Al contrario, lo volvió palpablemente real. Mientras el oficial Gómez se alejaba, me quedé de pie en la puerta de mi casa, mirando las sombras alargadas que se movían con el viento. Cada noche desde entonces cierro bien las ventanas y las puertas, como les digo, asegurándome de que ninguna sombra pueda entrar. Pero el miedo ahí está,
una presencia constante que me recuerda que el monstruo, que lo que queda de él, aún está ahí acechando en la oscuridad. Las historias de mi abuelo, de mi papá, ahora son mías. Se entrelazan en una cadena de terror que parece que no va a tener fin. Les prometo que haré lo que sea para que mi hijo nunca viva aquí. Y si es necesario tirar esta maldita casa, lo voy a hacer. En esta colonia, en este barrio, las leyendas son más que simples cuentos. Son advertencias de un pasado que se niega a quedarse enterrado, que se niega a morir.